En el siguiente video hablaremos sobre el paradigma cognitivo. Explicaremos sus características, fundamentos, aplicaciones e implicaciones educativas. El enfoque cognitivo, según varios autores, tuvo su origen durante la década de los 50. Para ser más precisos, se toma a 1956 como fecha oficial. A partir de 1956, se comenzó a gestar el movimiento que algunos han llamado la revolución cognitiva, y que a juicio de Lachmann constituyó un auténtico cambio de paradigmas en el sentido junguiano. Brunner sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal recuperar la mente después de la época de glaciación conductista. A continuación, presentaremos las características esenciales del paradigma cognitivo y luego nos remitiremos a analizar con más detalle las posibles proyecciones e implicaciones de este al campo de la educación. Según Gardner, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel sociológico o cultural. Los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajo científico dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como a determinar el papel que desempeñan estas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Según Gardner, el científico que estudia la cognición considera que ésta debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y formas de representación mental. Las representaciones mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas de distintas formas. Las representaciones mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas de diferentes formas. Algunos han utilizado expresiones como esquemas, marcos, guiones, planes, mapas cognitivos, categorías, estrategias, modelos mentales. Podemos decir que todas hacen referencia con ciertas particularidades a tipos de representaciones mentales utilizadas por los sujetos. Los estudios para explicar la naturaleza de las representaciones mentales han sido numerosos y diversos. En las 3 décadas de existencia del enfoque, en general, hoy en día se acepta que existen básicamente 2 tipos de códigos de representación, el imaginal y el posicional. El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Esto quiere decir que las acciones y las representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y la realización de las conductas. Algunos autores han llamado a esta concepción teoría causal de la mente. Por consiguiente, a diferencia del enfoque conductista basado en una filosofía que hunde sus raíces en el empirismo, para el cual el sujeto está controlado por las contingencias ambientales, en este paradigma el sujeto es un agente activo, cuyas acciones dependen en gran parte de las representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las relaciones previas con su entorno físico y social. Muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a describir y explicar los mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo se realiza el procesamiento de la información desde que ésta ingresa al sistema cognitivo hasta que finalmente se utiliza para ejecutar una conducta determinada. Los modelos de procesamiento de información comenzaron a aparecer desde los inicios del paradigma. Uno de los subsistemas preferentemente tratados en estos primeros modelos han sido los procesos de memoria. Uno de los modelos más comunes y continuamente utilizados sobre el sistema cognitivo humano es el descrito por Gagné. El modelo denominado modelo de procesamiento de información supone los siguientes elementos. Receptores. Son dispositivos físicos que permiten captar la información que entra al sistema, la cual se presenta en forma de algún tipo de energía física proveniente del entorno. Cada uno de nuestros sentidos tiene tipos de receptores especializados que son sensibles a distintas formas de energía. Pueden ser luminosa, acústica, química, etc. 2. Generador de respuestas.
En el generador de respuestas se organiza la secuencia de la respuesta que el sujeto decida para interactuar con el entorno, siempre y cuando la información sea recuperada de la memoria a corto plazo o de la memoria a largo plazo. El proceso de generación de respuestas puede ser intencional o deliberado, aunque también puede ser automático. 3. Efectores. Después de que el generador de respuestas organiza y decide el tipo de conducta que el sujeto va a ejecutar, esta instancia guía a los efectores, los cuales no son más que órganos musculares y glándulas, para efectuar, en sentido estricto, las conductas responsivas. 4. Control ejecutivo y expectativas. Comúnmente se reconoce que los procesos de control que ocurren dentro de las distintas estructuras de la memoria son las siguientes: retención, atención, percepción, estrategias de procesamiento y estrategias de búsqueda y recuperación. Sin embargo, para la aplicación de estos procesos de control, se requiere la intervención de un sistema que los administre de manera consciente y deliberada. Tal es la función de la instancia denominada sistema ejecutivo. Este sistema tiene que ver con el control metacognitivo del qué hacer, el cómo y el cuándo para que el sistema de procesamiento opere con eficacia. También tiene otros elementos, los cuales son los almacenes de memoria, que se dividen en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria sensorial. Cada modalidad sensorial posee un sistema de registro sensorial que mantiene la información que ingresa a los receptores durante un periodo muy breve. En este breve periodo ocurre el registro de copias literales de carácter precategorial realizadas por los receptores cuando captan la estimulación sensorial entrante. Sus características estructurales son las siguientes. Tiene una duración limitada de procesamiento aproximadamente entre 15 y 30 segundos. Posee una capacidad limitada de almacenamiento, solo 7 a 2 unidades o porciones de información. El formato de la información es de tipo fonético y articulario, aunque probablemente sea también de tipo semántico. Pérdida de información, falta de repaso o desplazamiento por nueva información. Respecto a las características funcionales, puede decirse que la memoria a corto plazo es una memoria de trabajo, en la cual ocurren todos los procesamientos conscientes que ejecutamos. Y por último, tenemos la memoria a largo plazo. La capacidad de almacenamiento y la duración del trazo de la memoria a largo plazo son prácticamente ilimitados. En la memoria a largo plazo se almacenan varios tipos de información: episódica, semántica, procedimental, condicional y autobiográfica. Por último tenemos la memoria a largo plazo. La capacidad de almacenamiento y la duración del trazo de la memoria a largo plazo son prácticamente ilimitados. En la memoria a largo plazo se almacenan varios tipos de información: episódica, semántica, procedimental, condicional y autobiográfica. La información episódica se relaciona con lugares y tiempo determinados y tiene que ver con las experiencias vivenciadas directamente por el sujeto. La información semántica es la que se compone de hechos, conceptos y explicaciones. Algunos la han llamado conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice o se declara verbalmente. Algunos la han llamado conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice o se declara verbalmente. Se supone que la información semántica está almacenada jerárquicamente en forma de esquemas o redes proposicionales. En términos generales, el modelo de los niveles de procesamiento sostiene que la información entrante puede procesarse o codificarse en diferentes niveles según lo determine el sujeto, la tarea exigida o incluso el tipo de información. Uno de los temas importantes a tratar es la concepción de la enseñanza desde el punto de vista del paradigma cognitivo. Dos de las cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencia cognitiva les ha interesado resaltar son las que señalan que la educación debería orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otra saberes y contenidos valorados culturalmente
que se expresan en los distintos currículos, tanto los de los niveles básicos como los de los superiores. Dichos contenidos deberán ser aprendidos por los alumnos de la forma más significativa posible. Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos. Por último, los psicólogos cognitivos han mostrado cada vez mayor interés por el estudio de los procesos motivacionales y volitivos, de modo que no sería descabellado postular que otra de las cuestiones nodales en su concepción de la enseñanza es fomentar que los alumnos se guíen siendo ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje, y que no se terminen guiando por patrones inadecuados ni por metas de ejecución. El énfasis está puesto en que el alumno desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico para apropiarse significativamente de los contenidos curriculares. Espero que la información les sea de utilidad. Gracias.